¿Puedo? Está bien, Inge. Ya, muy bien, vamos a entrar a compartir pantalla con ustedes. Bien, inicialmente vamos a tomar, digamos, continuar con nuestro temario. Un momentito, por favor, problemas de presentación. Bien. No, tampoco. Hay algo que está mal aquí. Bueno, no sé dónde estamos, che. No me quiere. Bien, vamos a hacer algo aquí, a ver. Presentaciones. Capítulo 3. Bien. Bien, hay algo que está mal, jóvenes, pero bueno, lo vamos a dejar así. Bien, vamos a... Por favor, me indican si se puede ver la presentación, jóvenes, si es posible verlo. No se ve, Inge. No estoy presentando, ¿verdad? Si hay algo que está mal aquí, no tengo idea qué es. A ver, vamos a... A ver, volveré a presentar. Ahora sí se puede ver, jóvenes. Sí, Inge. Ya, muy bien. Ahí lo dejamos entonces, estamos.
Vamos a trabajar con esa parte para no complicarnos, digamos, en este caso. Bueno, ahí lo dejaremos. Bien, vamos a continuar. Es un nuevo capítulo, jóvenes, al cual tenemos que entrar. Habíamos terminado el capítulo relacionado con lo que se denomina lo que es los conductores, específicamente con el dimensionamiento, en este caso, de ese tipo de materiales que se utilizan para poder, digamos, alimentar a los diferentes tipos de cargas y tableros, como también habíamos aprendido a dimensionar las bases de los tableros. Ok. Vamos a entrar a ver ahora un otro capítulo, el capítulo denominado 3, capítulo referido a máquinas asíncronas, o en otras palabras, si quieren, motores eléctricos, ¿ya? Bien, entonces, indicarles que la industria en general, jóvenes, no importa qué industria, puede ser industria cementera, industria, no sé, dedicada a los lácteos como PIL o Coca-Cola, o también yacimientos, cualquier industria, jóvenes, normalmente tienen conjunto de máquinas. Y estas máquinas, bueno, están, si quieren ustedes, presentes para transformar la materia prima en producto, digamos, a ser comercializado. Y estas máquinas que participan en los procesos tienen nombres y apellidos, jóvenes. Hay diversos tipos de máquinas, pero en cada máquina o cada, si quieren, proceso está siempre de alguna forma relacionado con motores. Y los motores normalmente que se utilizan en estas aplicaciones que conocemos, que son las más generales si quieren, son los motores jaula de ardilla o motores asíncronos o motores también se los llama de rotor en cortocircuito, ¿ya? Esos nombres tienen, o de inducción también. Entonces, estas máquinas asíncronas, motores asíncronos, motores jaula de ardilla o de rotor en cortocircuito, son los más utilizados, jóvenes. De todas las máquinas que existen en una industria, muchas veces el 100% de las máquinas están conectadas a veces a motores, y esos motores son este tipo de máquinas que vamos a ir viendo. Las más comerciables, las más adecuadas, las que son de alguna forma utilizadas en este caso, en todas las aplicaciones, como en esa que ven, por ejemplo, los sopladores. Podemos hablar también, no sé, de molinos, podemos hablar de cangilones, de cintas transportadoras, podemos hablar de bombas, podemos hablar de compresoras, podemos hablar, o sea, de diferentes tipos de máquinas que de alguna forma participan, agitadores, o sea, hay prensas, si quieren, otro tipo, digamos, en este caso, de máquinas que están asociadas a estos procesos. Bien, entonces en ese sentido, estas máquinas necesariamente hay que conocerlas. Y cuando ustedes vayan a una industria, se van a topar, por ejemplo, como en este caso, con esa figura que les mostramos, ¿no ve? Una máquina, un motor que está ahí, ¿no? Que pueden ustedes ver, ¿no? Acoplado a un sistema mecánico completamente, ¿no? A través, digamos, de un acoplamiento, en este caso, de una polea, si quieren, ¿no? Y bueno, pues cumple su función específica dentro de la industria. Y esta máquina, bueno, pues hay que montarla, hay que hacerla funcionar, si quieren, ¿no? Esa es la tarea y el trabajo que nosotros tenemos. El montaje, ustedes como pueden ver, es eminentemente mecánico. El funcionamiento sí es a través de la electricidad, pero la parte eléctrica no es complicada, ¿sí? Es simple, jóvenes. Entonces vamos a ir viendo justamente esa temática. No vamos a entrar al diseño nosotros de esta máquina, sino al uso de estas máquinas, al uso de compresores, de bombas, que ya podemos comprarlas donde sea, ¿no? Y las tenemos, digamos, en la industria, y lo importante para nosotros es montarla en el sitio adecuado, ¿no ve? Con todos los cuidados respectivos, que sería un trabajo mecánico, y luego entrar al tema del accionamiento, el manejo de la máquina, que es un tema eléctrico.
Ese tema eléctrico es lo que vamos a ir viendo justamente. Pero para entender, ¿no?, a estas máquinas, como a esta, por ejemplo, es necesario conocer al motor asíncrono, a la máquina síncrona, al motor jaula de ardilla, también que se lo conoce así, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, si bien ustedes han visto en electrotecnia algo de esto, de motores jaula de ardilla, vamos a entrar un poco en detalle también a recordar algo de eso, para poder de alguna forma entender posteriormente el accionamiento de estas máquinas en la industria, cómo los manejamos, qué cuidados debemos tener, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces este capítulo va a ser sobre todo para recordar, ¿ya? Y para también poder ver algunos detalles sobre el tema de motores, ¿ya? Ok. Vamos a empezar necesariamente, ¿no?, de temas básicos, si quieren. Vamos a ir hablando de temas o de algunos conceptos, ¿no?, que son necesarios conocerlos, como es, por ejemplo, el magnetismo, ¿ya? El magnetismo, jóvenes, si quieren, una definición o una palabra que se ha utilizado ya desde mucho tiempo. Este magnetismo nosotros lo tenemos como concepto, ¿no?, pero ha nacido en una ciudad milenaria hace cientos, si quieren, o miles de años, podemos decir, ¿no? Y bueno, había una piedra en un cierto lugar, ¿no?, en un cierto lugar del Asia que se llamaba Magnetita. Y bueno, pues esta piedra tenía una capacidad, que era capacidad de atraer, ¿no?, en este caso, a otro tipo de materiales magnéticos o no magnéticos también, ¿no?, como son, por ejemplo, al hierro o a otro tipo de materiales que a los cuales podría de alguna forma, ¿no?, influenciar sobre ellos mismos. Y debido a ese hecho, como la piedra ahí se denomina que estaba en la naturaleza magnetita, viene de ahí el nombre, ¿no?, asociado a lo que es su efecto, el magnetismo, que a veces nosotros lo tomamos como la atracción, si quieren, de algunos elementos magnéticos, ¿no?, en este caso. Entonces, este magnetismo, bueno, nosotros lo hemos ido de alguna forma utilizando al transcurso de los años. Esa misma piedra, por ejemplo, ¿no?, hace tiempo, lo amarraban y lo colgaban en un determinado lugar y bueno, pues les servía como si fuera una brújula. Se orientaba siempre en función, en este caso, de nuestro sistema magnético de la Tierra, ¿no?, el polo norte y el polo sur. Entonces es una especie de una guía, si quieren, también, que ha sido siendo utilizada para en el tema, digamos, marítimo o en otro tipo de ubicación que uno deseaba para poder ver, ¿no?, su desplazamiento, ¿no?, ya sea hacia el norte o hacia el sur o hacia el este o el oeste. Bueno, era de gran ayuda utilizar este tipo de, si quieren, dispositivo arcaico, pero bueno, ya en un principio justamente, ¿no?, de la brújula. Pero el magnetismo ahí ha nacido, jóvenes, ¿no? Y bueno, pues después ha pasado mucho tiempo y se ha ido estudiando esto. Y bueno, lo que nos interesa a nosotros, si bien vamos a hablar de magnetismo, pero no nos interesa el magnetismo que viene, digamos, en este caso, ¿no?, o generado por la magnetita, sino nos interesa, ¿no?, los campos magnéticos, si quieren, que se generan, en este caso, debido al flujo de la corriente. Porque si vamos a estudiar un motor, bueno, usted sabe muy bien, un motor que cualquier motor, nosotros le entregamos energía eléctrica. Otros pueden decir voltaje, otros pueden decir corriente, ¿sí? ¿Para qué? Para que el motor desarrolle su trabajo. O sea, lo que hace el motor, ya sabemos, transforma la energía eléctrica en energía mecánica de rotación. Pero esa transformación no está basada en lo que es la electricidad y el magnetismo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de entender, si quieren, un poco, ¿no?, ese fenómeno justamente, ¿no?, de lo que es la electricidad y el magnetismo.
Y ese fenómeno, bueno, nace ¿dónde? Justamente nace en la parte eléctrica. Si a un motor yo le tengo que entregar energía eléctrica, bueno, lo entrego, ¿no?, a través de un voltaje y a través de una corriente. La corriente circula a través de sus arrollamientos, de sus bobinas, que sabemos. Pero bueno, pues la corriente, ¿qué es? Es un flujo de electrones. Y los electrones que circulan por los conductores, como han visto ustedes en Física 200, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, generan campo magnético. Entonces, el electrón, que es, si quieren, la base de lo que es la electricidad, ¿no? El electrón, jóvenes, ¿no?, como un ente microscópico, si quieren, ¿no?, es el que genera campo electrostático. El electrón, como ustedes saben, es una carga negativa, ¿sí? A nivel, estamos hablando, microscópico, ¿sí? Pero este electrón genera un campo electrostático permanente. Y como la corriente, bueno, es un flujo de electrones, como tenemos definido así, entonces hay un campo electrostático que se genera, si quieren, alrededor del conductor, por donde atraviesa. Y si el electrón genera este campo electrostático, está pues permanente también, ¿no?, en el conductor. Entonces el electrón genera campo electrostático. Y ese campo electrostático, jóvenes, en un electrón, si queremos verlo, ¿no ve?, en un solo electrón, porque la corriente es, ¿no ve?, no es un solo electrón, sino son muchos que están en movimiento. Entonces el electrón, jóvenes, genera un campo electrostático que tiene, se lo puede, si quieren, dibujar, si quieren, representar. Y esa representación se lo hace a través de estas líneas de campo. Líneas. No son solo estas. Sí, uniforme. Si quiero seguir dibujando, puedo ir dibujando en las mitades, ¿no ve? Sí, todos con las mismas separaciones y espacios. Y si quiero ir aumentando más líneas, sí, no hay ningún problema. Estas líneas siguen, o sea, coincidentes, si quieren, en el electrón, tienen esta dirección y este sentido, si quieren, son lo que nosotros llamamos campo electrostático. Aparecen porque está presente la carga negativa, ¿sí?, el electrón. Entonces ese campo electrostático viene de afuera hacia el electrón. Y esa es su naturaleza, si quieren, en este caso, del electrón. Entonces, donde haya presencia de electrones, jóvenes, tenemos campos electrostáticos, que no lo vemos desde ya, ¿no ve? No lo vemos, sí, pero existen, jóvenes. Bien, ahora, ustedes en Física 200 han ido viendo justamente, ¿no?, interacción entre, bueno, electrones, fuerzas de atracción, de repulsión, etcétera, etcétera. Sí, eso han ido viendo. Entonces estamos hablando aquí de la generación de ese campo eléctrico, o campo electrostático más bien, que se genera, ¿no?, alrededor del electrón y que tiene esa dirección y ese sentido. Ahora, un electrón no solo genera campo electrostático, sino también, ¿no ve?, genera lo que se conoce como campo magnético. Por un lado hay campo electrostático y por otro lado hay campo magnético. Y el campo magnético que genera el electrón, ¿no ve?, tiene también esta representación. Sí, son miles de líneas, jóvenes, que tienen esa. Podemos seguir dibujando. Pero tienen si quieren, una dirección y un sentido. Son concéntricas, si quieren, ¿no?, alrededor del electrón, pero tienen un sentido. Ya vamos a ir viendo ese tema. Entonces, los electrones, queramos o no queramos, ¿no?, tienen, o sea, generan presencia de campo electrostático y además también de campo magnético, pero con esas características, ¿no ve? Y por lo tanto, entonces, si nosotros aceptamos ese concepto, podemos decir que el electrón, ¿no?, un electrón, ¿no?, tiene alrededor de él un campo, lo
que nos es conocido como electromagnético. Sí, la composición de ambas, jóvenes. Y este campo electromagnético tiene sus efectos, jóvenes. Sí, sus efectos. Especialmente si hay elementos conductores u otros cercanos a él, ¿no? En este caso estamos solo analizando el electrón, ¿no? Y como consecuencia vamos a tener su campo electrostático más su campo electromagnético, y por lo tanto el electrón podemos decir que tiene, ¿no?, un campo electromagnético, una combinación de ambos. Entonces, estos campos electrostáticos y estos campos magnéticos, bueno, interactúan, ¿no? Hay toda una teoría de ondas, jóvenes, de esto, ¿sí? Complejo, que lo han visto ustedes en Física 200. ¿Sí? No es necesario para la materia ver, pero sí tener la idea de lo que sucede en este caso. Y vamos a explicarles el por qué estamos mostrándoles la presencia del campo electrostático o de la presencia del campo magnético, o al final del campo electromagnético alrededor del electrón. Bien, vamos a seguir en ese concepto para tener una idea general de lo que es el magnetismo. Aquí les vamos a mostrar, si quieren, un material magnético, un material, si quieren, un metal, ¿no? Hierro dulce, por decir, ¿ya? Con esta forma, sí, con esta forma, jóvenes. Pero si nosotros entramos a nivel microscópico, vamos a encontrar pequeños imanes, si quieren, que se los llama spins magnéticos. O sea, este material metálico está conformado por millones de spins, jóvenes, o millones, si quieren, de imanes o dipolos magnéticos, si quieren, ¿no? Sí, microscópicos, jóvenes, que cuando están en su estado, si quieren, normal, natural, un metal tiene sus moléculas, o sea, en este caso tiene sus espines, ¿no?, sus dipolos magnéticos, fíjense, en total desorden, pero cancelándose, si quieren, en la totalidad, el efecto magnético. Esto se llama un material no magnetizado, no está magnetizado. Entonces, como no está magnetizado, ¿no?, sus espines, sus dipolos magnéticos, más o menos están así ubicados, si quieren, no tienen un orden, si quieren. Y cuando se lo magnetiza a ese material, lo magnetizamos. Lo que sucede con ese material, con ese metal, si quieren, ¿no?, internamente, es de que sus espines, sus dipolos magnéticos, ¿no?, tienen si quieren, una formación. Y el material, jóvenes, se transforma en un material magnetizado. Sí. Entonces, los materiales, en este caso magnéticos, pueden ser no magnetizados o magnetizados. ¿Se los puede magnetizar? Sí. Vamos a ver cómo. Pero también pueden estar en su estado desmagnetizado, que es su estado natural. Si yo agarro en este momento un metal, no sé, cualquiera, ese metal, si no hay interferencia de campos de ningún lado, está en su estado no magnetizado. Y si hay interferencias magnéticas, ese metal puede magnetizarse. Sí, ustedes no van a ver esto porque es a nivel molecular, ¿no ve? Sí. Pero eso es lo que sucede. Y nosotros nos podemos dar cuenta si el elemento está magnetizado o no está magnetizado. Si no está magnetizado, jóvenes, yo puedo acercar aquí un pequeño, no sé, el elemento metálico, ¿no? Y este no lo va a tener ninguna acción sobre él, ni lo atrae ni lo repele. No tiene influencia. Pero seguramente si yo agarro un pequeño metal
y lo acerco a este metal magnetizado, ¿no ve? Con certeza yo voy a tener atracción, ¿no? De ese material hacia este metal magnetizado. Entonces, en la naturaleza vamos a encontrar así. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el motor justamente, ¿no?, tiene que ver con estos temas. Hay momentos en que en su diseño mecánico se utiliza materiales, sí, metales, ¿no ve? Hay momentos están en este estado, no magnetizado. Y hay momentos en que están en su estado magnetizado. Y bueno, estamos hablando también, hemos hablado del electrón, ya vamos a ir viendo por qué. Porque hay bobinas, jóvenes, en los motores, hay electrones que están circulando. Y esos generadores generan campos electromagnéticos, ¿sí? Resultado es esto, ¿no? Y vamos a ir viendo si debido a eso estos materiales se magnetizan o no se magnetizan. Eso es lo que vamos a ir observando. Ok. Continuando entonces, seguimos avanzando un poco, jóvenes. Este es un imán permanente, ¿ya? Un imán que ya conocen ustedes, con una polaridad definida, jóvenes. Y la polaridad definida en este caso es, como ustedes pueden ver, uno de sus lados es norte y el otro lado sur. Pero estas líneas que ven aquí, estas líneas de campo magnético que ustedes ven, líneas de fuerza magnética que también se los llama, esas líneas tienen una dirección y un sentido. Todas nacen ya en el polo norte, todas nacen. Y todas llegan, ¿no?, al polo sur. Entonces, si nosotros hacemos seguimiento de cualquiera de estas líneas que nacen en el polo norte, tienen una dirección, fíjense, un sentido, y bueno, terminan en el polo sur. Por este otro lado también nace en el polo norte y termina en el polo sur. Y yo tengo varias, jóvenes. Esta también nace y termina en el polo sur. Esta también nace y termina en el polo sur. Esta también nace y termina en el polo sur. Sí, sí, lo dibujo completo. Y eso es lo que va sucediendo, jóvenes. Ahora, estas líneas no se cruzan, jóvenes. No es que salga de aquí una línea y se meta por aquí y va aquí. No, no, no. Tienen su orden, son como autopistas, jóvenes. Bien ordenaditas. Y puedo tener aquí miles de líneas de campo magnético, si quiero. ¿De qué depende eso? De la intensidad que tiene el imán. Yo puedo tener una cantidad grande de líneas de campo magnético. Depende, como dicen otros, de la fuerza del imán, si quieren. Y eso también lo vamos a ir viendo. Estas líneas que aparecen pueden ser pocas o pueden ser muchísimas. Y eso también se controla. Y en los motores también. Nosotros hacemos aparecer estas líneas. Sí. ¿Cómo? Ya vamos a ir viendo cómo hacemos aparecer y para qué hacemos aparecer. Esto es lo que sucede, jóvenes, en lo que es un imán permanente, como en colegio ustedes han visto esto, ¿no? Hagas un imán, han puesto encima muchas veces una hoja de papel, o primero una hoja de papel en blanco, ¿no ve? Y luego han puesto un imán, y luego han empezado a soltar desde una cierta altura limaduras de hierro, ¿no? Y han podido ir viendo la conformación, ¿no?, de las líneas de campo. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, se conforma eso. Y cuanto más intenso es el imán, podemos ir viendo con mayor precisión eso, y mayor cantidad de líneas también. Pero no existe, si quiere ya les he dicho, existe una uniformidad total, jóvenes. ¿No? Muy bien. Sí, el campo magnético que se crea, o esas líneas de campo, que es el campo magnético, ¿no? Sí, es invisible, no podemos verlo nosotros, ¿no? ¿Sí?
pero ese campo magnético interactúa, ya vamos a ver en el motor, y vamos a ir viendo qué nos genera, qué cosa produce. Bien, seguimos entrando, pero todo relacionado siempre al motor. Aquí pueden ver lo que han visto ustedes en Física 200, un conductor cualquiera, jóvenes, de cobre, por el cual hacen circular corriente, jóvenes. Esta es la corriente. Entra por aquí y sale por aquí. Bueno, está bien, tiene una dirección, tiene un sentido. Pero ya hemos ido hablando, ¿no? El conductor, cuando hay flujo de corriente por aquí, sabemos que hay flujo de electrones. ¿Sí? Y como hay flujo de electrones, jóvenes, ¿no ve? Aquí hay un electrón lado a ladito, ¿sí? Y está en movimiento. Entonces, si en un electrón aparece campo magnético, ¿no ve? En un electrón, entonces, si yo tengo una cantidad grande de electrones, aparecen campos magnéticos también a lo largo de este conductor. Solo se ha dibujado 3, sí, pero podemos dibujar toditas si quieren, a lo largo del conductor. O sea, este conductor, si quieren, está rodeado de campo magnético. Sí, el campo magnético estamos dibujando. No estamos dibujando el campo electrostático, el magnético. Y este campo magnético, como pueden ver ustedes, tiene una dirección y un sentido. Ahora, para poder entender nosotros, ¿no?, la dirección y el sentido, nosotros podemos usar la regla de la mano izquierda o la regla de la mano derecha para poder, de alguna forma, dibujar en forma correcta los sentidos, en este caso, ¿no?, de los campos magnéticos, de las líneas de campo magnético. Entonces, si por aquí está entrando, por este área de este conductor que tiene una sección, está ingresando la corriente, cuando ingresa se pone una X, así, una X, ¿ya? Y cuando sale se pone aquí un punto. Entonces, con esta X se marca el ingreso de la corriente y con un punto aquí se lo marca la salida de la corriente. Entonces, para poder de alguna forma, ¿no ve?, nosotros, si quieren, ¿no ve?, dibujar estas líneas de campo, lo que tenemos que hacer es usar la regla de la mano izquierda. Y como esto estoy dibujando, ¿no ve?, estamos dibujando como una cruz por donde ingresa la corriente, que es este punto, ¿no ve?, ¿sí? Entonces, lo que se hace normalmente es, en esa dirección del ingreso, en este caso hacia la pantalla de ustedes, si quieren, hacia la pantalla con su mano izquierda, señalan el pulgar, ¿sí?, y los otros 4 dedos de la mano lo ponen juntos, ¿no ve?, y ustedes giran, si quieren, en sentido, ¿no ve?, giran el brazo, ¿no ve?, ¿sí?, giran el brazo y tienen el sentido de los dedos, de los 4 dedos, ¿no ve?, van a tener este sentido, y ese es el sentido, jóvenes, de las líneas de campo magnético. Si hacemos aquí lo mismo, su pulgar está aquí y las líneas de campo están alrededor del conductor. Es de cada electrón, sí, distribuido en todo el conductor. Aquí lo mismo, aquí al salir también. A la salida, jóvenes, es un punto. Esa corriente viene hacia nosotros. Entonces el pulgar viene hacia nuestra cara, así que sale de la pantalla. Y los dedos de la mano les indican, ¿no?, el sentido de las líneas del campo aquí a la salida, ¿sí?, que va a coincidir también, ¿no?, justamente con este. Entonces, podemos observar nosotros aquí ya el campo magnético que se crea debido al flujo de electrones, a la corriente que se crea alrededor del conductor. Y eso es lo que nosotros muchas veces no vemos, pero ustedes lo han estudiado en Física 200.
todo conductor que lleva corriente, ¿no ve? Tiene o genera, si quieren, un campo magnético alrededor del mismo. ¿Sí? Y ese campo magnético tiene una intensidad. Depende del valor de la corriente que circule, depende de electrones. Muy bien. Entonces, si yo voy a usar conductores en la confección de un motor, en la construcción, entonces, y voy a hacer circular corrientes, no debo olvidarme del conductor, ¿no? Del conductor, como están viendo, se genera campo magnético, una dirección y un sentido, que depende del sentido de circulación de corrientes. Ok, hasta ahí no hay mucho lío. ¿Quién genera? Sí, el flujo de electrones, la corriente, jóvenes. ¿Qué dirección? Muy bien. Y ahí tienen el conductor, si quieren, horizontal. ¿No? Sí. Así como este. Aquí está entrando, y estas son las líneas de campo magnético. Si está saliendo ahí punto, estas son las líneas de campo magnético. Un poco para mostrarles a ustedes, ¿no ve? La cantidad, jóvenes, la cantidad de líneas de campo para hablar de la intensidad de campo que se genera alrededor de ese conductor. Entonces, la corriente aquí está entrando, sí. Por lo tanto, mi pulgar está hacia a la pantalla y los dedos de la mano me dan el sentido de las líneas de campo. Pero si se fijan, las líneas de campo son más pegadas en la parte, si quieren, cercana al conductor. Y cuanto más se alejan las líneas de campo, tienen mayor separación. Y si que seguimos dibujando, seguramente va a haber más separación. Entonces son más intensas en la parte central, jóvenes, ¿no? Y son menos intensas, si quieren, en la parte más posterior. En el conductor también eso sucede, jóvenes, ¿no? Y estas líneas de campo magnético, jóvenes, ¿no ve? Pueden inducir, pues, en otros materiales cercanos, si se acercarían, algunos fenómenos, sí. Pero aquí estamos observando ese detalle, ¿no ve? Entonces, hay mayor concentración de líneas de campo magnético alrededor del conductor y menor concentración a una mayor distancia. Sí, es menos intenso a más distancia del conductor y es más intenso cuanto más cerca está al conductor, ¿no? Ok. Ahora aquí vamos a tener que un poquito imaginarnos, jóvenes. Yo estoy agarrando este mismo conductor, este mismo. Este punto es este, sí, hemos dicho, dibujado. Y este es el conductor y este punto es esta salida, el punto aquí, y esta es la salida, su representación. Pero ahora este conductor yo lo voy a hacer, voy a agarrar aquí, esto lo pongo aquí y lo doblo, jóvenes, así. Y viene y sale por aquí. Sí, lo estoy doblando lo estoy haciendo como una espira, si quieren, como una espira lo estoy haciendo. Cuando lo hago como una espira, jóvenes, lo tengo más o menos así. Y por aquí está entrando a mi conductor la corriente y el conductor viene así, jóvenes, se va hacia adentro, ¿no? ¿Sí? Lo que les quería decir, jóvenes, es de que el conductor está yendo, ¿no ve? En esa dirección. Un dibujo que estamos haciendo también un corte, pero este ya es el mismo conductor. Estamos mirando, si quieren, por aquí está entrando y la corriente por aquí saliendo. A eso lo podemos llamar, si quieren, una espira, ¿no? Una espira. ¿Cómo se comporta ahí el campo magnético? Es para ver eso, jóvenes. ¿Y por qué estoy hablando de espiras? Porque el motor, jóvenes, está conformado, construido por bobinas. Y las bobinas son espiras, jóvenes.
vueltas de conductores. Por eso estamos hablando. Entonces, cuando hay un conductor a lo largo, sucede que aparece campo magnético alrededor del conductor. Cuando hay una espira, también va a aparecer a lo largo de la espira, sí, pero ¿qué sucede en la entrada y en su salida cuando están cercanos? Entonces en la espira ya va a estar así. La entrada, la salida. Sí, las líneas de campo lo pueden dibujar nomás, no hay problema, pero fíjense qué le sucede, ¿no? Ya no es, si ustedes observan, igual que este, uniforme, ¿no ve? Tampoco es igual que este, que al inicio uniforme, ni en la salida tampoco, sigue siendo uniforme, pero aquí no. Aquí lo que aparece, jóvenes, sí, se crean las mismas líneas de campo magnético, el campo magnético se crea con la misma dirección, jóvenes, no va a cambiar. Pulgar entrando hacia adentro y los dedos nos indican la dirección del campo, de las líneas. En esto acá, pulgar saliendo y esto nos indica la dirección de las líneas de campo. Sí. Pero fíjense en la parte central. Ya no existe, no ve, si quieren, una simetría del campo magnético alrededor de este conductor, de este inicio ni de este final. Ustedes están observando que las líneas de campo se concentran más aquí, están más concentradas y aquí menos concentradas. Entonces yo tengo una espira, ¿no? Cualquiera, dentro de la espira, porque esto es dentro, esto es afuera, ¿vale? Es una espira, ¿ya? Dentro de la espira hay una mayor concentración de líneas de campo magnético. Fuera de la espira hay menos concentración de líneas de campo magnético. En otras palabras, dentro de la espira hay el doble de concentración de líneas de campo. Fuera no. Entonces el efecto aquí ya es de la interacción de dos campos magnéticos. Cuando dos campos, ¿no ve? Campos magnéticos interactúan unos con otros, esto es lo que sucede, jóvenes. Sí, es de un conductor que está siendo recorrido con corriente entrando por aquí, saliendo por allá. Entonces, estas corrientes que son de circulación opuesta, este entra y este sale, ¿no? Podemos decir que sus campos, ¿no ve? Las corrientes opuestas producen campos opuestos que se repelen. Corrientes opuestas. Y las corrientes, si no son opuestas, producen campos magnéticos que se atraen. Entonces está en función de eso que aquí hay una repulsión. Y estas flechitas que ustedes ven aquí, en ambos lados, ¿no? Hace que aparezca una especie de una fuerza, jóvenes, una fuerza, ¿no? Que trata de empujar, si quieren, a este conductor a este lado y a este otro a este lado. Ese es el efecto físico, jóvenes, de estos campos. ¿Ya? Entonces, cuando yo construyo una bobina, ¿no? Yo tengo que pensar de que si la corriente que va a circular son de sentidos opuestos, va a aparecer una fuerza muy grande sobre esa bobina, que trata, si quieren, de separarlos. Y esa fuerza es enorme. Puede, si quieren, deshacer esa bobina. Ese es su efecto, jóvenes. Pero vamos a ir viendo en motores que para evitar que la espira se deforme, nosotros hacemos algo, ¿ya? Lo colocamos dentro de unas ranuras para que no tengan movimiento, o sea, para que no si quieren, esa fuerza no lo destruya, jóvenes. Pero lo importante también es la concentración de líneas en la parte central. Aquí hay más líneas de campo, hay más intensidad de campo que en la parte externa de la espira, jóvenes.
¿Ya? Ya se van a dar cuenta. Aquí hemos hecho, si se fijan, con una espira. Podemos nosotros, ¿no ve?, tener aquí justamente la misma espira. Pero, si usted se fija, la corriente aquí está saliendo y aquí también está saliendo. Aquí, si quieren, la corriente estaba entrando y aquí estaba saliendo. Pero también podemos lograr nosotros, ¿no ve? No podemos lograr que por uno de ellos esté saliendo y por el otro también. O sea, las dos son en el mismo sentido, las dos corrientes vienen hacia nosotros. Y hay un efecto de atracción, en este caso de repulsión. Entonces, aquí hay una fuerza de atracción. Ahora, esto es un punto. El pulgar viene hacia mí. Sus líneas de campo tienen esta dirección, estas de aquí. Y esta otra también viene hacia mí. Sus líneas de campo también tienen esta dirección. Y ahora como se están atrayendo, entonces esta línea de campo de aquí y esta línea de campo de este otro de aquí ya se concatena y más o menos se vuelve de esta forma. El campo magnético ya, a través de estos dos conductores que tienen sentidos de corriente igualitas, o sea, del mismo sentido, y con un efecto de que se atrae. Entonces los campos aquí, jóvenes, se empiezan, si quieren, como dicen, ¿no?, se suman y se atraen. Pero el campo es, sí, uniforme alrededor, uniforme. Es completamente uniforme. Puedo yo poner más, como en este caso, no dos nomás, sino al ladito. ¿Qué va a suceder, jóvenes? Pongo otro aquí, pongo otro aquí, pongo otro aquí. Sí, cada uno de estos tiene su campo así, el otro también tiene así, el otro tiene así, el otro tiene así, pero ya se va a ir sumando y vamos a tener un campo magnético alrededor del grupo, ¿no ve?, de conductores, ¿no? Y por lo tanto, el campo magnético que va a circular, o sea, externo aquí, es mucho más intenso, jóvenes, mucho más fuerte. Entonces, ¿cómo logro yo obtener campos magnéticos más intensos? Utilizando, si quieren, ¿no ve?, en este caso, ¿no ve?, más conductores con circulación de corrientes en el mismo sentido. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque las bobinas van a tener esta configuración. Va a haber una espira, luego se da la vuelta, viene otra espira, luego se da la vuelta, otra espira, luego se da así. Y voy a tener este fenómeno. Pero cuando tengo esto y las corrientes tienen la misma dirección, sus campos se suman, ¿sí? Es más intenso, más poderoso comparado con este. Y cuando son contrarios, en uno está entrando, en el otro saliendo, lo que nosotros tenemos aquí más bien que los campos son opuestos y los campos se están repeliendo, ¿sí? Hay un efecto justamente de repulsión, ya les he dicho, una fuerza entre ellos, entre los conductores de repulsión, ¿no?, que afecta al campo y tiene esta configuración, ¿no? Entonces esos efectos los tenemos con el tema de los campos. Ahora, como les decía, el motor está conformado por espiras. Esa es una espira, jóvenes. Una espira que usamos para la construcción de bobinas de motores. Agarramos un cable y damos la vuelta, primera espira, seguimos, segunda espira, tercera, cuarta, quinta, pero ahora estamos viendo una espira. Esta espira es igual que un conductor lineal, igual que este. No hay problema, es lo mismo, tiene sus mismos efectos. Entonces, en la espira, ¿qué sucede? La corriente está entrando, ya saben ustedes, es el pulgar hacia este lado y es su sentido de los dedos, ¿sí? Más allá, lo mismo, más aquí, lo mismo, así, igualito. Está saliendo, por aquí está saliendo, pulgar está en sentido y los dedos tienen este sentido para el campo magnético. Y se distribuye así, jóvenes.
¿Para qué estamos viendo esto? Para ver justamente que en la parte externa, ¿sí? En la parte externa hay un campo magnético, y en la interna también. Pero en la interna está concentrada, jóvenes, la suma de todos estos. ¿Y para qué estamos haciendo eso? Es que la espira, nosotros no hacemos la espira al aire, sino hacemos la espira sobre un núcleo magnético. Y el núcleo magnético es, debido a este campo magnético, es recogido por el campo y se magnetiza, jóvenes. Entonces, este es lo que sucede en una espira. ¿Ya? Siempre vamos a encontrar nosotros esa disposición. Ahora, puedo tener más espiras, ¿no ve? Con certeza. Esta es otra vista, si quieren, de la misma. La corriente viene por aquí y viene por la espira, está yendo por ahí, da la vuelta y sale por aquí. Sí, está yendo así, pues, ¿no ve? Esto viene así, es una espira también. Como ustedes pueden ver, esto está entrando, sí, por aquí va, y va el vector corriente en nuestro dedo pulgar es aquí, y la corriente es este lado. Está bien. Cuando vamos ahí, damos la vuelta por aquí, hacia nosotros está viniendo el pulgar, y los dedos están haciendo esto, sí. Entonces, si ustedes se fijan, dentro la espira, jóvenes, dentro la espira, ahí adentro, las líneas de campo nacen aquí, arriba, en polo norte, y todas ellas se cierran en el polo sur. Entonces yo pongo aquí un material magnético, ¿no? Yo puedo conformar lo que se llama un electroimán. Esta cara norte y esta otra cara sur. Sí. Eso es lo que hacemos. Los conductores, los espiras que usamos en el motor, sí, son para algo. ¿Sí? Son para crear campo magnético. Pero ese campo magnético hay que usarlo, pues tenemos que usarlo. ¿Para qué? Para que se genere el fenómeno de rotación de su rotor. Si no, no nos sirve nada. ¿No? Ok, seguimos. Ahora yo tengo ya varias espiras, jóvenes. Vueltas, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas. Si quieren así separadas o si quieren los puedo unir. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas. La corriente entra, da vuelta, por aquí viene, da vuelta por aquí viene, da vuelta por aquí viene, igual y sale. Y este es, ¿no ve? Genera un campo magnético. Sí, si nosotros hacemos un seguimiento, vamos a tener lo mismo, jóvenes, lo mismo vamos a tener. Por aquí está entrando, sí, y por aquí está entrando, y va, ¿no? Está entrando, y por aquí se da la vuelta, por aquí vuelve a entrar, por lo tanto, esta línea que entra de corrientes hacia así, esta también es así, esta también es así, 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 y ese sentido tiene. Si nos damos la vuelta al otro lado, pasa al inverso, ¿no? En la parte trasera que también tenemos, ¿no ve? Los conductores tienen sentido contrario. Y si nosotros hacemos ahora lo que hemos estado trabajando, esto, ¿no ve? A lo largo de la bobina, así hacemos, representamos, vamos a encontrar nosotros este mismo, si en una espira hemos analizado y hemos logrado ver ese fenómeno, en muchas espiras también vamos a ver lo mismo. Y ustedes pueden ir viendo ahora que en la parte media, la parte interna de las bobinas, hay una cantidad grande de líneas, sí, que nacen en el polo norte y se van a ir cesando en el polo sur. ¿Sí? Pero la intensidad, el campo es intenso aquí, en la parte central. Aquí también podemos ir viendo eso, sí, pero aquí están un poco, si quieren, separadas, ¿no? Su efecto en la parte central es un poco menos comparado con este. ¿Cómo construimos las bobinas? ¿Así de este tipo? No, así construimos las bobinas. Sí. Y estas bobinas jóvenes nosotros le ponemos aquí al medio, ya les he dicho, basas para formar lo que se llaman los electroimanes. Así solito como bobinas no me sirven. ¿Sí?
Pero si yo pongo un material magnético, ese material se magnetiza y se vuelve un imán intenso, joven. Si acerco una moneda, lo va a traer. Tiene una fuerza de atracción muy elevada. ¿Por qué? Porque son varias espiras. Es un campo magnético muy intenso, joven. Entonces, si nosotros colocamos una vasita de aquí, ¿no ve? De hierro, digamos, lo acercamos, automáticamente, ¿no? Esa bobina va a ser jalada hacia aquí al medio y se va a establecer ahí, y ese se vuelve un imán permanente. Pero nosotros no hacemos eso, ¿no? Sino lo que hacemos es embobinar sobre un núcleo magnético, ¿sí? Sobre un núcleo magnético. Ok. Aquí un poquito, bueno, para mostrarles el tema de la creación de la polaridad del polo norte y del polo sur, ¿no? Sí. Como les decía, estos tienen un sentido, la corriente tiene un sentido aquí, hacia abajo. Esto se entra, va hacia arriba por atrás y esto es hacia abajo de nuevo, ¿sí? Si ustedes agarran todos los dedos de la mano, ¿no? Este es el norte, este es el pulgar y los dedos de la mano son la corriente, ¿no? El pulgar nos indica en este caso, ¿no? Con el polo norte, ¿sí? Entonces, ¿por dónde está, si quieren, saliendo las líneas de campo? Aquí, por ejemplo, esta es una bobina que está confeccionada de esta forma, ¿sí? Así. ¿No? La corriente viene por aquí, está entrando por aquí, esto se da la vuelta así, está de vuelta así, sí, está viniendo así, ¿no? Y bueno, los dedos de la mano tienen el sentido del sentido de este flujo de corriente, sí. Fíjense, está viniendo por aquí, viene por aquí, está viniendo por aquí, sí, tiene ese sentido todos. Y el pulgar, ¿no? Nos indica el polo norte, de donde no nace el polo norte. Entonces, si yo quiero dibujar las líneas de campo, voy a dibujar de aquí salen, ¿no? Y entran aquí, de aquí salen, entran aquí, sí, miles. Puedo dibujar, en otras palabras, esto mismo, ¿no? ¿Sí? Lo mismo. Ok. Esa es la regla de la mano izquierda que decimos. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, a ver, introducimos un núcleo de hierro? Aquí. Cuando introducimos un núcleo de hierro, la intensidad aquí adentro dice, ¿no ve? Aumenta la densidad de campo magnético. O sea, todo el campo magnético se concentra ahí porque es el hierro, el material magnético es, si quieren, el camino de menor reluctancia, menos resistencia. Y el campo magnético busca ese tipo de caminos, jóvenes. Es como en la corriente. La corriente busca el camino de menor resistencia. En el campo magnético busca el camino de menor reluctancia, ¿vale? En este caso, a los materiales magnéticos. Si yo coloco, tengo mayor intensidad, digamos, en ese caso, ¿no? Ahora, si hacemos un corte de esto, tenemos esto, ¿no ves? Sí, un corte, ¿no? Entonces, estamos viniendo que por aquí está entrando y por aquí está saliendo, está entrando, está saliendo, está entrando y está saliendo. Entonces aquí tenemos las salidas hacia nosotros aquí en la parte superior y las entradas en la parte inferior. Entonces, esto es lo que podemos ver también un poquito en el tema de un corte transversal, si quieren, de toda esa bobina. Pero es el efecto el mismo, ¿no? Pero ya estoy colocando, fíjense, varios conductores, ¿no ven? ¿Sí? Con corrientes que tienen un sentido en uno de ellos y otro en el otro. Entonces, ya hemos visto más antes, ¿no? Aquí se suman, ¿no? Y bueno, pues vamos viendo líneas de campo magnético más intensas en la parte interior de la bobina. Cuanto más intenso, si esta bobina es más, tiene más bobinas, o sea, tiene más, este campo magnético es mucho más fuerte. ¿Ya? Aquí también podemos ver algo así, una espira, fíjense, un conductor que está arrollado sobre si quieren, un material aislante, ¿no? Para conformar una bobinita, ¿no?
Sí, hacemos circular la corriente, está entrando, circula, sí, y por aquí sale. Bueno, nosotros fácilmente podemos indicar el sentido de la corriente. Ahora, podemos usar, depende, ¿no? Esta reglita que se llama la regla del tirabuzón, se puede también utilizar en el sentido de que, bueno, la corriente está entrando por aquí, si la corriente va a este lado, ¿no? Se da la vuelta, viene por aquí, va a este lado también, o sea, por aquí a ambos lados. Y bueno, con la mano derecha, si quieren, ustedes pueden hacer también esto, ¿no? Los dedos de la mano derecha son el sentido de la corriente y el pulgar es en este caso, el norte también. Ahí las dos reglas son válidas, jóvenes, ¿ya? Bueno, eso ya depende justamente, ¿no? Depende de, ¿cómo se dice? De, de dónde ha nacido, digamos, esta teoría y estos estudios del electromagnetismo, jóvenes, ¿ya? Hay una polémica, si quieren, en base, ¿no? Usar regla de mano izquierda, pero al final de cuentas, cualquiera que usen, el resultado siempre debe ser el mismo, ¿ya? No interesa. Son temas de normativa, si quieren, ¿ya? Que aparecen. Muy bien. Ahora aquí les vamos a recordar un poquito. Vamos a recordarles un poco el tema que ustedes han visto en física. Bien, en física ustedes han ido viendo algunas ecuaciones. Ecuaciones como esta, por ejemplo, que habla del flujo magnético. Y nos dice que el flujo magnético es igual a la intensidad de campo magnético multiplicada por la sección transversal, ¿no ve? En este caso. Pero esta ecuación se aplica a bobinas, ¿no? En las bobinas aparece flujo de líneas de campo, ¿no? Y ese flujo, ¿no?, magnético, que normalmente se lo calcula en Webers, ¿ya?, dice que es proporcional, si quieren, a la inducción magnética, ¿no?, ¿no?, a la inducción magnética, y en este caso también esa inducción magnética que atraviesa, digamos, un determinado área, una determinada sección. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, la sección es este área, jóvenes, ¿no? Y hay una inducción magnética, sí, y hay un flujo de líneas de campo magnético. Entonces, una forma de poder medir, ¿no?, el flujo, lo que está atravesando, si quieren, la cantidad de líneas, está dada a través de esta expresión. Ahora, la sección transversal puede estar en metros cuadrados, si quieren, no hay problema, la inducción en Webers por metro cuadrado, y el flujo está en Webers, ¿sí? Entonces nosotros podemos de alguna forma calcular estos parámetros. Lo que normalmente se conoce es la inducción, ¿no?, como vamos a ir viendo, que es característica de los materiales, etcétera, etcétera. Y bueno, esta sección, bueno, vamos a ir viendo, es la sección transversal, ¿no?, que atraviesan en este caso las líneas de campo magnético, y podemos calcular nosotros como un flujo, como corriente, su equivalente vendría a ser este corriente, ¿ya?, en la parte eléctrica, la cantidad de líneas, si quieren, ¿no?, que está circulando, ¿no?, ok. Aquí podemos ir observando también una bobina que está conformada de este tipo, ¿sí? Una bobina,
Y a la bobina, aquí tenemos la definición de inducción de campo magnético, ¿no? Y también esta expresión que para nosotros está en función del número de espiras, de cuántas espiras tenemos, si tenemos 10, 100, 1000, ¿no ve? Y la cociente que circula, ¿no ve? Dividido entre la longitud de la bobina. Y μ0 es para nosotros la permeabilidad relativa del vacío, que tiene esta expresión. Entonces, la inducción de campo magnético, jóvenes, ustedes pueden regular, pueden hacer que sea más grande, más pequeña. ¿En función de qué? En función de cambiar la cantidad de espiras, hacer más espiras, o si no hacen más espiras, pueden aumentar más cociente, ¿no ve? De tal manera de tener una mayor inducción de campo magnético. Entonces es importante en ese caso cómo podemos regular. Ahora en los motores también hacemos así. Un motor de una cierta potencia tiene más corriente que circule por aquí. Un motor de potencia pequeña tiene menos corriente. Entonces, esto está modificándose. Pero en uno y otro caso, ¿no? Si yo necesito una cantidad alta de esto, bueno, en el motor grande más corriente, tal vez menos espiras, y en el motor pequeño, ¿no ve? Menos corriente y más espiras. Y eso también depende de la sección del cable, ¿sí? Motor grande, sección gruesa. Motor pequeño, sección delgada. Entonces, hay posibilidad, jóvenes, de poder regular, si quieren, ese valor de la inducción. Ahora, aquí hemos analizado, y esta fórmula es cuando nosotros tenemos una bobina confeccionada sobre un tubo, si quieren, de cartón, o si quieren, de un plástico de PVC. Pero, ¿qué pasa si lo coloco yo material magnético, como en el motor? ¿Sí? Aquí también hay inducción, ¿sí? Hay inducción magnética. La fórmula es la misma, pero debido a la presencia de este material magnético, ¿no? Que está ahí adentro, aparece este factorcito, jóvenes, que se llama permeabilidad relativa, ¿no? Y su definición de la permeabilidad relativa está en función de la permeabilidad del vacío sobre la permeabilidad del material del cual están colocando. Y se puede expresar esto de esta forma cuando la parte o la bobina está confeccionada sobre un determinado tipo de material magnético. Ahora, a este producto de Ni sobre L, esta partecita, también se lo conoce como intensidad de campo magnético, H. Eso lo han visto en física, ¿no ve? Y por lo tanto, B, la inducción magnética y la intensidad de campo pues, están relacionadas a través de las permeabilidades de vacío y de relativa del material. Sí, son ecuaciones que se les ha ido viendo y nosotros vamos a hablar de esto también, ¿no? Vamos a hablar de inducción, sí, hay que aumentar o espiras o corriente, hay que bajar, sí. Si hablamos de intensidad es muy alta, estamos hablando que esto puede ser más grande o la corriente o ambas, ¿no? Sí. Y también la relación, si la intensidad crece, también la inducción crece. Si la intensidad baja, la inducción baja, ¿no? O sea, son relaciones, digamos, que se los tiene. Bien, aquí hay algunas ecuaciones que ustedes también lo han manejado. Lo que estamos haciendo es usar sus definiciones y hacer reemplazos para encontrar una ecuación que se llama fuerza magnetomotriz, jóvenes. La fuerza magnetomotriz es el producto del número de espiras por corriente al final de todo, ¿ya? Y a ese producto de número de espiras por corriente se lo llaman fuerza magnetomotriz, o para nosotros también conocido como, si quieren, en el tema de circuitos, su equivalente como voltaje. En el tema de circuitos magnéticos, esto es el voltaje, fuerza magnetomotriz. En circuitos eléctricos es voltios, voltaje, ¿no?
En la parte eléctrica, en circuitos eléctricos, el flujo de electrones es corriente. En circuitos magnéticos, el flujo o sea, de las líneas de campo magnético, bueno, es nuestro flujo, es nuestra corriente equivalente. En circuitos eléctricos hay resistencia, ¿sí? Que es lo que se opone al paso de la corriente. En circuitos magnéticos hay reluctancia, que es lo que se opone al paso del campo magnético, de las líneas de campo. Entonces, hay una expresión que se llama la ley de Ohm o la ley de Hopkinson, que dicen que relaciona la corriente, flujo, con tensión y reluctancia. Fuerza magnetomotriz y reluctancia, que es la misma expresión de circuitos eléctricos. Corriente igual voltaje sobre resistencia. Entonces, estas ecuaciones son las que gobiernan, si quieren, ¿no ven? Ahora, la reluctancia, jóvenes, depende del material que se introduce. Sí, está en función de esto. Si no hay nada, la reluctancia es el vacío, el aire. Y si hay material, bueno, la reluctancia está en función de la presencia de dicho material, ¿no? Sí. Y los materiales, vamos a ir viendo despuésito un poco, ¿no? En este caso, los materiales tienen sus curvas, jóvenes, ¿sí? Estas curvas que se llaman de magnetización o imantación. Estas curvas que son, se quieren, proporcionadas por los fabricantes, ¿no ven? De estos tipos de materiales que se van a usar para la construcción, no solo de motores, jóvenes, sino de otros, para varias cosas, transformadores, para varias cosas. Y en función de eso, ustedes van a tener, por ejemplo, en el eje X, la intensidad de campo. Sí, ya hemos hablado, es el intensidad de campo, es el N por la corriente sobre L. La cantidad de espiras, la cantidad de corriente que se pudo dividido entre la longitud de... Esa es intensidad de corriente. Y por el otro lado tienen la inducción, B. Entonces, un determinado material que ustedes tienen, ¿no ve? Sus curvas de imantación, por ejemplo, 2 del acero fundido. Bueno, la curva 2 es esta. ¿No? Si yo tengo un material que es acero fundido, se comporta de esa forma. Jóvenes, si yo tengo, ¿no ve? Un producto de mi número de espiras por la corriente sobre L de 5000 amperes vuelta por metro, ¿no ve? Aquí. Entonces yo voy a tener justamente, si es el material que estoy usando, una inducción de 1.6 Webers metro cuadrado. Si tengo otro material, por ejemplo, hierro laminado con 2 o 3% de silicio, que es el 4, es este de aquí, ¿no? Tiene otro comportamiento, ¿sí? Y también pueden ir observando, fíjense, ¿no? Casi el 2, el 3 y el 4, que serían acero fundido, laminado y hierro laminado con silicio, ¿no? Más o menos tienen casi la misma comportamiento, pero no es tanto, ¿no? Pero podemos ir viendo que aproximadamente casi son parecidos, ¿no? Comparado con la fundición, por ejemplo, que no tiene esa característica. Entonces, en función de esto, yo puedo tener esta inducción. En mi diseño de motor no sé cuánto será necesario tener de inducción, y en función de eso yo voy a escoger, ¿no? Un determinado material magnético para construir mi motor. Y eso lo hacemos con los datos que nos dan los fabricantes. Esta es otra curva similar, de fabricante que vende también, ¿no? Sí, que vende. No vende, en este caso, vende material magnético. En la actualidad, lo que más utilizamos es ese acero al silicio, ¿no? ¿Sí? Láminas de acero al silicio. Sí, con ciertos porcentajes son. Y construimos en base a ese tipo, digamos, de láminas de acero al silicio. Pero todos estos, como pueden ver, más o menos todos, tienen un comportamiento más o menos de este tipo. Tienen zonas de saturación. La zona de saturación es esta parte de la cola, aquí.
¿Por qué se llama desaturación? Significa si no importa qué cantidad de espiras tenga o qué cantidad de corriente tenga, ¿no ve? No importa si es grande, 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 ya la inducción no aumenta casi nada. Puedo tener 1000 espiras, 100 amperes, o tengo 2000 espiras y también 200 amperes. Ya no me sirve de nada tener más espiras y más corriente. ¿Por qué? Porque la inducción del material que estoy usando es el mismo ya, es casi constante. ¿Qué ha sucedido en ese caso? Significa que el material se ha saturado. Significa que ya no puede pasar más líneas de campo, jóvenes. Es como una puerta en un cuarto. Si nosotros estamos ahí, unas 500 personas, y al medio botan una granada de humo, con certeza todo el mundo va a ir a la puerta, ¿no ve? Pero no salimos los 500, ¿sí? Se satura la puerta y solo sale una cierta cantidad. A eso se refiere esto. Esto es una zona de saturación. Hay una zona que es, si quieren, el codo, que dicen, ¿no? Ni también para, si quieren, ¿no? Obtener o tener, si quieren, intensidades de campo elevados. Muy altos, satura. Elevados, bueno, con elevados todavía podría yo, ¿no? Tener inducciones, ¿no? De diferentes valores. Y eso depende del diseño, depende del diseño. Esta otra parte es una zona lineal de aumento proporcional, medio, ¿no ve? De intensidades medias, y aquí intensidades bajas. Entonces, el fabricante de motores, de transformadores, etcétera, cuando quiere controlar el tema de la inducción magnética, ¿no? En función de los amperes y los espiras, ¿no? Escoge un determinado tipo de material y escoge una zona de trabajo en el diseño, ¿no ve? Sí, de esa forma se hace o se construye, digamos, en este caso, los motores, ¿ya? Todo esto que estamos hablando les vamos a hacer de acuerdo ahora cuando hablemos en la práctica. Un poquito para que ustedes puedan decir, ah, ya, es eso, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir de alguna forma, digamos, entender, ¿ya? Nuestra teoría de campos magnéticos, intensidades de campo magnético, flujo, si quiere, el tema de que las corrientes generan campos magnéticos más intensos, especialmente si hay espiras o si el número de espiras es mayor, es menor, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a ir viendo. Y este motorcito que ven aquí, jóvenes, que ustedes lo conocen, alguna vez lo han visto, justamente está conformado por esas espiras y por ese material magnético, ¿no ve? Y con la finalidad de crear campo magnético. Entonces, la energía que llega, jóvenes, al motor, solo sirve para generar campo magnético, nada más. Y ese campo magnético que se genera es el responsable de que su rotor empiece a girar, jóvenes. Ese es otro fenómeno que vamos a ver ya aquí en el motor, ¿no? Entonces, si no hay campo magnético, no hay motor que funcione. Ningún motor funciona si no hay campo magnético. ¿Ya? Entonces vamos a nosotros observar de que el campo magnético es muy importante. Ahora, esto también me voy a adelantar un poquito. Ya hemos hablado con ustedes. Si no viene de la generación reactivo, joven, si no hay, este motor no funciona. El reactivo es el responsable de la creación de campo magnético, no el activo. El activo es el responsable, ¿no ve?, de la transformación de la potencia eléctrica en potencia mecánica útil. Sí, pero eso se da si y solo si el motor recibe reactivo, porque si no, no existe, jóvenes. Ese detalle lo vamos a ir viendo porque vamos a entrar un poco a ver sus partes, un poquito a ver el fenómeno, sí, usando estos conceptos que ustedes
han llevado en física 200, y van no con ecuaciones, ¿no? Sino explicándoles, ¿no?, un poquito el fenómeno de cómo hace de que el motor empiece a girar y para qué sirve ese campo magnético, ¿no ve?, que hemos ido viendo, ¿no ve? Ok, y también vamos a hablar de la polaridad, de los polos que tiene el motor, jóvenes. Ya hemos hablado en la primera parte en conductores, ¿no ven? Motores, han visto catálogo de motores. Motores de 4 polos, de 2 polos, sí, ya tienen una idea. ¿Cómo generamos los polos aquí? ¿No? 4 polos son 2 polos nortes y 2 polos sur, alternativos. 2 polos es un polo norte y un polo sur, ¿no? 6 polos, 8 polos, y ya saben que afecta a la velocidad del motor, ¿no ven? Sí. Entonces, esos detallitos vamos a ir viendo en la parte constructiva. Sí, no vamos a hacer diseño, sino vamos a entender porque tenemos que hablar de torque, velocidad, que eso es lo que nos interesa, jóvenes, ¿no? Al final de cuentas, el torque y la velocidad. ¿Sí? ¿Y el torque de qué depende? Entonces, ahí es donde vamos a ir observando. ¿Por qué? Porque esta máquina tiene que manejar un mecanismo, tiene que estar acoplado a un mecanismo, tiene que vencer, tiene que tener una fuerza, ¿no ve? Y la potencia del motor está en función de esa fuerza, ¿no ve? ¿Sí? De la carga resistente que ustedes conocen, ¿no? Entonces, calcular la carga resistente es muy importante, y ustedes son expertos. Y el motor tiene que tener un torque en su eje mucho mayor a la carga resistente para poder manejar esa carga. Si no, no, pues, nunca va a funcionar, nunca va a girar. Se va a trabar el rotor, ¿no? Y él se puede quemar. Por eso es importante el tema mecánico aquí, ¿ya? Y el tema del motor, sí, debe responder a esa necesidad, ¿no? Si necesita un torque alto al inicio, tiene que el motor dar, pues. Si un torque no necesita tan alto, menos también. Ahora, es el mismo motor, no, jóvenes. Para cada caso hay un diseño, y ya vamos a ver qué cosa pasa en el motor para modificar su torque en el eje. ¿Cómo hacemos que sea más grande, más pequeño? Sí, en el diseño mecánico, jóvenes. Eso ya lo vamos a ir bien. Este motorcito, ustedes saben bien, es más diseño mecánico. Es complejo, ¿sí? Hay transferencia de calor, hay todo metido. Sí, es complejo, jóvenes. Pero, bueno, está ahí. Nosotros vamos a ir viendo justamente un poquito ese tipo de detalles, ¿ya? Ok. Entonces ahí es una introducción a esta parte del motor de inducción, motor jaula de ardilla. Y de aquí en adelante ya vamos a entrar un poquito a ver un poco más práctico, si quieren, ¿no? Lo que nos interesa, jóvenes. A que ustedes sean capaces, de terminado este capítulo, ¿no?, de poder hacer el circuito eléctrico de un compresor, ¿sí?, sin problemas. No, de un molino también, ¿sí?, de una bomba también, de una cinta también, ¿no?, de un cangilón también, de lo que exista, digamos. ¿Y esos circuitos son iguales? No son iguales, jóvenes. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Y eso depende de qué, de estos torques, fuerzas, velocidades, polos, y al final de cuentas, campos, espiras, cocientes. De eso depende. Y eso lo vamos a ir manejando ya un poquito con más práctico, ¿no? Ya no así como hemos visto teoría. Sí, la teoría de campo es bien complicada, jóvenes, pero bueno, no vamos a diseñar motores, nosotros vamos a operar, vamos a manejar, pero eso no implica de que no sepamos, ¿no ve? Si este motor se traba, algo está pasando, ¿no ve? Si no tiene la fuerza necesaria para mover la carga resistente, algo está pasando, algo falla. He elegido mal el motor, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la característica que estoy equivocándome? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender nosotros a resolver ese problema. Algún rato en la industria les va a decir, ingeniero, por favor, este es molino, hay que instalar. Allá, muy bien, ¿qué va a hacer? Pues vas a instalar, pues mecánico es instalación, capo es mecánica, lo vas a hacer. Ahora lo eléctrico, tú vas a decir. Lo eléctrico hay que hacerlo también. ¿A qué circuito voy a dibujar?
Sí, hay muchos circuitos, varios. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Pero siempre hablando de torques, de campos, de velocidades, de corrientes, de bobinas, siempre hablando de eso. Ok, muy bien. Entonces, esta parte introductoria, jóvenes, vamos a quedar ahí. Ustedes tal vez tienen alguna otra clase, ¿ya? Vamos a quedar en ese punto, ¿ya? Y la siguiente clase ya nos entramos a nuestro temario. ¿Ya? Esto es un poco de paso, si quieren. Pero a nuestro temario, que es el tema de conocimiento del motor, vamos a destripar el motor jaula de ardid y sus partecitas. No vamos a diseñar, pero ya conocen, van a conocer más con detallito, vamos a ver algunos detalles constructivos que afectan a los torques, es velocidades, y después ya vamos a ir entrando en la materia, que es la parte de montaje y puesta en servicio de todo equipamiento motriz en la industria, ¿no? Sí, pero no solo motriz, después de eso tenemos que ver hornos también eléctricos, resistencias, sistemas de calentamiento, etcétera, y otras cargas también que son los bancos de capacitores, ¿ya? Ok, entonces ahí quedamos, jóvenes. Si hay alguna pregunta, alguna duda sobre esta parte teórica, algún detalle, ya que lo vamos a ir explicando con más, un poquito más pisando, si quieren, el tema real, en la descripción del motor, de su operación, jóvenes. Ahí un poco vamos a manejar este tema de los campos, etcétera, por qué son necesarios o por qué ha sido necesario un poquito este repaso para que el motor pueda transformar la energía eléctrica en energía mecánica, rotación, ¿ya? Ok, bien, jóvenes, entonces vamos a dejarles ahí, ¿ya? Y continuamos el día sábado, jóvenes, ¿ya? Bueno, que tengan buenas noches, permiso, hasta luego.